que da lo mismo si tiene 25 o 20 o 30 o 40, se le ocurre una solución, ve una oportunidad, se aburre de trabajar como empleado quizás y dice yo quiero tener lo mío Mm. y se tira a emprender. ¿Qué da el emprender? Que hoy día el chileno o la chilena está entrando en ese camino mucho más que en otros años. Muy buena tu pregunta porque esa es la otra cara de la moneda. También está el emprendedor por necesidad. El año pasado llegamos a 45.000 personas en 3 días, más o menos Wow. 15.000 personas por día en el Wow. parque. O se aburre del horario y quiere más libertad, cosa que es un mito al revés. porque como emprendedor vas a Es al trabajar revés. mucho más y más intenso. Vamos a convocar a las empresas y a los empresarios y a los ejecutivos de las empresas de primer nivel. Llega el gerente general, llegan los directores de las empresas, llega el presidente de un banco, llega el Sí, presidente de la bien. forestal. De este año. Este año queremos llegar a 50.000. Eduardo Puli, líder en innovación, en marketing, en emprendimiento en Chile y Latinoamérica. Fuiste director de Google Chile, CEO del Diario Financiero, CMO de Microsoft y Banco BCI. Y hoy eres parte de los directores de diversas empresas, startups y fundaciones, una de la cual queremos venir a hablar acá, que es ETM o Emprende tu Mente. Una idea que empezó en un asado entre amigos en 2007. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Cuéntame un poco de ese asado. ¿Cómo se nos quiénes estaban? ¿Qué se les empezó a ocurrir para llegar a lo que es hoy ETM? Mira, como todas las cosas, parten con una idea muy sencilla y algo muy básico, jamás pensando en lo que es ETM hoy día. Ujú. Era simplemente Daniel Dacaret y un grupo de amigos diciendo, bueno, en ese tiempo éramos mucho más jóvenes, pero ya éramos ejecutivos de empresas, amigos de empresarios que ya habían hecho buenos Claro. emprendimientos. ¿Y cómo se puede ayudar a lo mejor a los que están partiendo Mm. y que no tienen conexiones y que no tienen una forma de acceder a contactos o a mentoría o a capital? Bueno, juntémonos en un sábado en la casa, un asado. Fue Mm. algo muy sencillo, digamos. O sea, y al primer asado fueron 40, 50 personas, digamos, Wow. y fueron conversaciones comunes y corrientes, digamos. O sea, Mm. ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te puedo dar un dato? Bueno, Mm. y eso empezó a crecer. Ujú. Y empezó a agarrar vuelo y a los pocos años ya estábamos en los patios de 3M, en sus Wow. oficinas, que llegamos a tener más o menos 1.000 personas. Mm. Y ahí se empezó a formalizar un poco más como con esto de tener algunas carpas con charlas, algunos stands presentando a algunos emprendedores, Claro, claro. hasta que nos quedó chico de 3M. Mm. Nos fuimos a la Corfo, ¿Ya? donde estuvimos 3 años, Ujú. llegando a unas 12.000 personas ya en 3 días. Partimos Wow. solamente un día sábado Ya. y después se amplió a 2 días. Ujú. Y llegamos a tener, como te decía, 12.000 personas. Y hasta que 3 años atrás también nos quedó chico la Corfo y nos fuimos al Parque Bicentenario, Sí, donde ya nos tomamos una parte del parque al principio y ahí sí. fuimos creciendo. ¿Y el año pasado te acuerdas cuántas personas? Mira, el primer año de Bicentenario fueron 30.000 Sí. personas. El año pasado llegamos a 45.000 personas en 3 días, más o menos Wow. 15.000 personas por día en el Wow. parque. ¿Y tienes algún estimate de este año? Este año queremos llegar a 50.000. Ya. Ya, no, yo creo que ya llega un momento que ya no. Mira, nosotros como que nos propusimos para este año Mm. no crecer tanto, sino que más bien consolidar y profundizar. Qué bueno. Porque, así siendo súper transparente, finalmente partimos como un grupo de amigos, después nos ayudaban al principio los hijos, los amigos, gente de las Sí, empresas en que trabajábamos, todo muy amateur, sí. y de repente crecimos. Y claro, contratamos un equipo pero son 10 personas, todos súper jóvenes. eh, entonces también hay un poco como de amateurismo que se hace. Ujú. Sin embargo, cuando creces tanto y te transformas en algo tan público y tan relevante, Mm. la gente espera de ti que sea ahí un evento así impecable, Espectacular. como cuando compras la entrada para ir a un recital. Exacto. Si tú vas a Lollapalooza, no esperáis que la Espera cola ahí. sea larga. Mm. Bueno, tenemos que estar más o menos en esos mismos estándares Mm. y para eso estamos trabajando. Excelente. Ahora vamos a ir a comer un brunch súper rico, que es en Caracol, usando uno de los pasaportes que está acá y acá con Hasi que está atrás mío. Siempre estoy hablando en el podcast de la importancia de la comunidad, de la presencialidad y de hacer estos espacios. Y por eso tener un Password Project que te puede ahorrar hasta 350 lucas no solo te está ayudando a ti y a la persona con la cual quieres invitar, ya sea un socio, una amiga, tu pareja, tu hermano, tu mamá. Tienen muy centrado la comunidad.
Y tener a las pymes de Santiago, la gastronomía y el querer juntarse con otros es lo que a mí me encanta de todo este proyecto. Y por eso no es un brainer que esté The Passport Project sponsoring este episodio de hoy. Para conseguir tus pasaportes ingresa a thepassportproject.com. Te vamos a dejar adjuntado el link para que vayas a conseguir el tuyo. Por edición limitada te aviso que regresó Santiago Passport. Te recomiendo que vayas porque hay pocas unidades disponibles. Quiero hablar un poco de este mundo que empezamos. Si bien fue una conversación que tuvieron entre amigos en 2007 y qué lindo eso del asado, 50 personas, me imagino que fue bacán. La razón por la cual te traigo un poco acá a conversar, porque tengo preguntas personales y también se podría decir grupales. Yo tengo hoy día 26 años, estudié en la universidad en pandemia, mis primeros años ya ejerciendo como profesional no han sido tan claros como el agua, como a uno nos prometieron. Y me hace mucha curiosidad o me trae mucha curiosidad el espacio en el que hoy Chile decide empezar a emprender tan grandemente como mm, me refleja hoy día la asistencia posible de 50.000 personas a ETM los 3 días que se vienen a fines de este año. Entendiéndose este contexto un poco también de pospandemia, incertidumbre ya sea generacional mío, generacional global, ¿verdad? Y un poco síntomas como un desempleo que se mantiene con los años. Acá tengo unas cifras muy chiquititas solo para dar ahí un ejemplo. Este año seguimos con un desempleo del 8,7 y las mujeres están un poquito más arriba con un 9,7. Y también tenemos un 26% de informalidad en el trabajo, ya sea que 1 de cada 4 personas que trabajan hoy día en Chile no están formalmente con un contrato. Entonces mi primera pregunta, y perdón que fue tan largo mi contexto, entendiendo todo lo que tú sabes, y especialmente con ETM, ¿qué da, es- qué da el emprender que hoy día el chileno o la chilena está entrando en ese camino mucho más que en otros años? Sí, muy buena pregunta. Mira, siempre ha habido un tema de emprender, siempre ha sido un camino para la Ujú. gente, siempre ha habido emprendedores. Lo que pasa es Sí, que antes no se le llamaba emprendedor, a lo mejor se le llamaba empresario y aparecía una empresa. claro. Eh, Quizás lo que se puso de moda en los últimos 20 años, desde la época de las .com, desde el Mm, año 2000, mm. ¿te acuerdas? No. Estaba recién nacida. Desde esa época, con este boom de internet y las .com, fue como el Sí, emprendimiento, podríamos decir, de cualquier persona. ya. Antes había que tener como mucho capital Mm, para emprender, había que tener plata. mm, Entonces, siempre ha habido emprendimiento, pero había que tener la plata, el acceso a los bancos, la familia, los amigos. mm, Pero este mundo del venture capital o de la gente dispuesta a poner plata y a mm, apostar por emprendedores, mm, hace unos 25 años atrás, abrió como este mundo explosivo de gente que tenía las ideas y la capacidad, pero no la plata, para tirarse a mm. emprender. Perfecto. Eso fue como un quiebre. Sí, Fíjate, hasta antes siempre ha habido emprendimiento. Uno ve la historia desde la historia de los ferrocarriles, ¿no es cierto? total. Del telégrafo, la electricidad y todas esas revoluciones fueron por emprendedores. O sea, el Claro. espíritu emprendedor siempre ha estado en la humanidad. Sí, Lo que pasa es que antes no tenías la plata. ok. Aunque quizás si uno mira bien, el que tenía un negocio y el que partió con una panadería Mm, hace 100 años o hace 50 también fue un emprendedor, el que partió con un kiosco. O sea, claro, ese espíritu siempre ha estado. sí, Lo que pasa es que el tamaño del emprendimiento dependía de tu capacidad financiera. total. Y eso es lo que se rompió. Ujú, Hoy en día, yo diría que hay dos líneas principales de emprendedores. mm, El por vocación y el por necesidad. ya. ¿Ya? Ujú, El por vocación es el emprendedor que da lo mismo si tiene 25 o 20 o 30 o 40 y descubre una necesidad, se le ocurre una solución, ve mm, una oportunidad, se aburre de trabajar como empleado quizás y dice yo quiero tener lo mío mm, y se tira a emprender. ya. ¿Ya? Y esa beta es una beta muy válida y ahí es donde vemos mucha gente joven metida, ¿no es cierto? Como que Mm, buscando ese camino. También está el emprendedor por necesidad y eso se da mucho, se ha dado siempre y ahora más que nunca, que es el que por necesidad de trabajo, mm, a lo mejor se quedó sin trabajo, a lo mejor está en una edad del emprendimiento senior hoy en día, amarillo desde 50 años, que es muy difícil encontrar trabajo, sí. entonces se tiran a emprender. Mm, Bueno, ese emprendedor también es un emprendimiento más que válido y de hecho quizás incluso con muchas mayores probabilidades de éxito total. que el emprendimiento joven, porque esa Sí. persona va a partir mucho más sobre seguro en algo que conoce, Mm, con alguna oportunidad que detectó mm, para dar algún servicio o producto que él sabe que va a haber algún tipo de demanda, mm, usando contactos que ya tiene.
¿te fijas? Exacto, sí, Entonces ese emprendedor senior, o por necesidad, puedes tener 30, 40 o 50, pero a lo mejor te quedaste sin trabajo y te tiraste con un emprendimiento, que si no te hubieras quedado sin trabajo, no lo hubieras hecho. total. Hablando de este emprendedor senior, ya que nos tocaste este tema, volviendo a esta pregunta un poco de qué se está vendiendo, yo creo que acá venimos un poco como a interrogarnos cuáles son estos mensajes que se están vendiendo, no para desvalorizar o desmitificar, pero creo que son promesas que el mundo emprendedor fielmente te refleja. Que, por ejemplo, para una persona que se quedó sin pega a los 40 años y decide emprender, ¿qué es lo que de alguna forma lo desilusionó de su pega pasada corporativa, por ejemplo? No sé si tú tienes respuestas en relación a eso. O has observado desilusiones o cosas que ya no van alineadas con las personas, que puedan significar este cambio generacional un poco. Muchas razones hay muchísimas, pues es algo muy personal de Ujú, cada uno, pero por supuesto que lo he visto. O sea, la gente se desilusiona del mundo corporativo o se desilusiona del jefe mm. o se aburre del horario y quiere más libertad, cosa que es un Es al mito revés. porque como emprendedor vas a Es al trabajar revés. mucho más y más intenso, Sí. pero esa compensación de que vas a trabajar en lo que te gusta y lo que estás haciendo por ti Mm, te va a mantener motivado, sí. que yo creo que es lo que pasa muchas veces en las empresas, Ya. que la gente no ve un propósito más Mm, allá que tener un sueldo. Y yo estudié tal carrera, por lo tanto estoy estudiando en esto porque no puedo hacer otra cosa. mm, Entonces la gente se mete en un camino, tiene que pagar cuentas, tiene que vivir, tiene que mantener una familia y por lo tanto trabaja. mm, Pero de repente se le produce a la gente la, se le despierta eso que dice, bueno, a lo mejor por tal camino, ve la oportunidad, dice, me tiro a eso, mm, me voy a ese mundo. claro. Algo más satisfactorio pareciera ser. Es muy satisfactorio, es muy difícil, hay que ser muy resiliente, hay que Mm, tener mucha paciencia, hay que ser muy perseverante, mm, pero sí, es más satisfactorio en el final del camino. total. Te quería preguntar, Eduardo, ¿por dónde te identificas tú en esta comparación de un emprendedor por vocación, un emprendedor por necesidad? Es una buena pregunta en lo personal. Mira, yo fui empleado 30 años, trabajé en las empresas que tú mencionaste, más otras por ahí. Eh, en algún momento, de hecho cuando me fui de Google, me Ujú, tiré a emprendedor ya, con un socio, que todavía existe esa empresita, eh, dando un servicio, pero ujú. resulta que en ese momento tenía 4 hijos universitarios No es fácil, y las planillas de Excel del emprendimiento a los 6 meses no daban. no daban para pagar 4 universidades más todos los gastos de jóvenes. Claro. Y justo me llamaron del BCI como gerente de marketing y una súper buena oportunidad, empecé a tenía y me volví a emplear. Mm, Entonces, pero ese emprendimiento fue por vocación, mm, porque fue como vi el momento, tenía el tiempo, tenía los recursos para tirarme, pero bueno, claro, no anduvo a la velocidad que se quería. claro. Em, pero después cuando me fui al BCI ya un poco más consolidado, sin tanto aprete, hijos todos recibidos, ¿Ya? sí me dio, pues yo entonces entre directores y emprendimientos hoy en día estoy metido en 3 emprendimientos como socio, Ujú, que les dedico tiempo a cada uno, sí, y ha sido más por vocación, pues. Ya también ya, he ayudado a muchos emprendedores en sus emprendimientos con claro, mentorías, consejos como claro. advisor. Entonces, todo el mundo del emprendimiento, partí mucho más senior en ese mundo, Ujú. pero al mismo tiempo metiendo toda la experiencia que gané ahí. Total, y creo que tú como uno de los cofundadores de ETM y que nos cuentes esa pequeña historia, dentro de muchas que imagino que tienes, es importante que un founder entienda los dolores. Y como tú bien dijiste, o sea, yo quería entrar a emprender, no tenía la capacidad, puede ser por mis hijos, y después volver a emplearte y después pero seguir con estas como ganas y convicción. Creo que también ahí habla mucho de esa perseverancia que estamos hablando que los emprendedores tienen que tener por sí, sí o sí. Sí, de todas Total. maneras. No, emprender es un camino, hay que tenerlo claro. A veces de afuera se ve como de mucho glamour, quizás. Mm, Eh, hay mucho como, hay una onda emprendedora que es súper entretenida, súper sí. dinámica, que pasan muchas cosas, hay muchos eventos, Ujú, pero el día a día del emprendedor genuino es sacrificado, es duro. He visto muchos emprendedores que les ha ido bien y que después no les ha ido tan bien y lo que lograron lo han perdido. Así como otros han sido exitosos y han logrado salir, pero uno se queda con mm, las historias de éxito a veces total. o de los grandes fracasos, pero hay mucho fracaso, entre comillas, o no éxito, porque yo creo que nunca es un fracaso, fracaso, pero al menos no resultó lo que querían, la gente ganó experiencia, aprendió, le permitió saltar a otra cosa, pero en el camino fueron quedando muchos proyectos que no resultaron. Entendiendo un poco esto y hablando un poco que existen estos dos tipos de emprendedores y así,
¿Qué crees tú que ETM entiende del emprendedor chileno hoy en día? Ya sea un dolor, una necesidad, que lo has hecho perdurar en tanto tiempo y que seguimos con tanta fuerza este año. Claro. Mira, la gran gracia de TM es que es como es donde se juntan todos los ecosistemas emprendedores de Chile. Mm, Para el emprendimiento hay distintos ámbitos mm, y ahí hay muchas organizaciones que están alrededor del emprendimiento. Algunas se dedican al emprendimiento más científico, otras se dedican a fomentar el emprendimiento joven o a las mujeres emprendedoras, ¿no es cierto? sí. Otros tienen foco en plata, Mm, apoyar, y están las asociaciones de venture capital y todo lo que es dinero. Otras se dedican a mentorear, mm, otras toman un grupo pequeño de emprendedores y con esos avanzan y cada año los llaman mm, a un concurso y trabajan con un grupo de emprendedores hasta sacarlos adelante. claro. Bueno, nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros seguimos haciendo este macro evento, que es Mm, el macro asado, ujú, macro asado me en que gusta. los invitamos a todos los que te nombré, Ya. para que estén ahí con sus ecosistemas. Mm, Entonces estamos abiertos a todo. Nosotros no tenemos emprendedor ETM. Nadie mm, hace un programa de Emprende tu mente y soy yo soy emprendedor, como existe el emprendedor Endeavor, como existe sí, ¿te fijas? sí. No hay emprendedor en ETM, Mm, pero prácticamente todos los emprendedores de Chile han pasado por ETM exacto. porque los convocamos a todos. Mm, Entonces, esa es una de las grandes gracias, y por eso somos capaces de convocar a tanta gente, mm, porque no estamos cerrados a un grupo, sino que mm, ponemos la fiesta para que lleguen todos. ujú, Y la otra gran gracia que tenemos es que están los emprendedores, pero también logramos convocar a las empresas y a los empresarios y a los ejecutivos de las empresas de primer nivel. total. Y eso ha sido el otro de los pilares de éxito de Emprendedamente. Mm, Porque hay mucho evento de emprendimiento que llega el gerente de innovación, el gerente de emprendimiento de la empresa. total. Pero nosotros acá, además de ellos, que también están invitados y van, llega el gerente general, llegan los directores de las empresas, llega el presidente de un banco, Mm, llega el gerente general de una eléctrica, llega el sí, presidente de la llegan. forestal, te fijas, llega el gerente general de Copec. Mm, Entonces, tienes gente que no va a otro evento. mm, Y aquí llega, y como nosotros decimos, es un evento completamente horizontal. Todos mm, llegamos al pasto del parque a caminar mm. y se producen esas Bajo el sol, conexiones, bajo el todo. sol, algunos años Sí. más que otros, y se producen esas conexiones entre personas y esas conversaciones que son las que nos llevan a remontarnos al inicio del asado. Total. Pero eso fue el 2009, el 2007. Ujú. Eh, Año 2025 te vas a encontrar en el parque un gerente general con un emprendedor que viene llegando del sur de Chile y que nunca se ha enfrentado Alguien y como pueden tú. conversar. Mm, Y se va a dar esa conversación. sí, sí, po. ¿Qué es lo que ustedes le dicen a estas personas tan grandes? Como si quiero que venga una persona muy importante de un banco, ¿cuál es su pitch o qué le prometieron o cómo lo convencieron que venga a este evento? Muy buena tu pregunta porque esa es la otra cara de la moneda. Otra fibra que tomamos, porque la fibra del emprendedor es más o menos clara, ¿no es cierto? El emprendedor necesita contacto, necesita que le abran puertas, necesita Sí, financiamiento, etcétera. exacto. Pero fíjate que otra de las fibras que se tocó Emprende tu mente es darse cuenta que las empresas también necesitan al emprendedor, Ujú, que las empresas no pueden hacer todo solas desde adentro, mm, que la empresa no puede ser experta en desarrollar y en innovar mirándose hacia adentro, claro, que necesitas abrirse hacia el ecosistema. sí. Entonces las empresas han ido descubriendo en los últimos 10 años, yo te diría que ha ido cambiando bastante, Ujú, esto de que hay que mirar hacia afuera y eso que no es por caridad, no es por hacerle un favor al emprendedor, sino que además de hacer un bien, va a tener una retribución. ujú, Entonces todos los conceptos de innovación abierta, de venture capital, que es cuando la empresa financia a emprendimientos para que le den servicios. ujú, Yo que he trabajado en el mundo de la tecnología y después llegué a otro tipo de empresa, me di cuenta, claro, tú no puedes pretender a lo mejor que una empresa que se dedica a desarrollar sistemas, no, a desarrollar algo, fabricar algo físico, ujú, sea además un experto en desarrollar tecnología, ¿no es cierto? ujú, Entonces, ¿qué hace? Lo externaliza con exacto. emprendedores. Y claro, cuando tú quieres tu ERP, el gran sistema, eso lo vas y lo compras. Mm, Pero tú realmente necesitas un pequeño sistema que te vea el seguimiento a tus procesos de entrega, y eso no sí, existe, tienes sí, que desarrollarlo. Antes las empresas lo desarrollaban todo interno. ahora no. Hoy día puedes llamar a emprendedores que te den esa Claro, solución. claro. Entonces la promesa que le dan a los big bosses o a los jefes es esta seguridad de que acá vas a poder encontrar algo que te sirve.
para la gran empresa, sí. Además de estar haciendo un bien Ah, al país, además está sí, desarrollando el ecosistema, sí, además va a tener una retribución. Y yo te diría que, claro, mira, con eso podríamos llegar hasta los gerentes que están como en el día a día buscando soluciones. sí. Pero además se da hacia los directores de empresas, Mm, hacia presidentes de directorios de empresas mm. que van porque les gusta. ¿Les Porque gusta? también es una oportunidad de empaparse con lo que está pasando. Mm, También es una oportunidad de ver. El año pasado fue presidente sí, po. y estaba impresionadísimo. O sea, como yo caminé con él un rato y iba opinando con la gente, estaba como cabro chico en fiesta de cumpleaños. Sí, un asado. Estaba muy entretenido y claro, él no había ido nunca, no le había tocado estar expuesto quizás a este tipo de ambiente y, y se encuentran con que está todo pasando, con que está entretenido, con que hay música, bueno, además que nos hemos ido abriendo, todos los días terminan Sí, con un show, con música, claro. con humor, con alguna celebración. Hay excelentes presentaciones, tenemos panelistas de primer nivel que Sí. vienen de afuera, también muchos conocidos de Chile. Entonces, cuando vas ahí como a lo mejor un director de empresa, una persona que ya tiene a lo mejor más años Mm, y que está acostumbrado a puras cosas medias lateras, mm, se vuelan en esto y les ya, encanta. qué bueno. Entonces, una experiencia confirmada. Qué lindo, la verdad. Volviendo a esto de tema del dolor, yo siento que el dolor acá que estamos como tratando de descubrir, aparte de la accesibilidad, son los contactos por ambas partes, por las pequeñas empresas, por los gerentes, los directores, el presidente. Em, ¿De dónde nace a ti como historia personal la necesidad de contactos para surgir, ya sea en tus negocios, sociedades, empresas? Yo creo que eso es algo más personal en el Ujú, sentido de como lo tengo innato, mm, ¿ya? No sé, pues yo fui presidente del colegio, estuve en el centro de alumnos de ingeniería, fui candidato a la FEU, la universidad. Y después cuando empecé a trabajar, en todos los trabajos que estuve, siempre me relacioné como con el ámbito gremial de esa. ujú, Estaba en el diario, estaba en la Asociación de la Prensa, en la IAB, ujú, cuando era agente de marketing, estaba en la Asociación de Avisadores. eh, Como que siempre vi como este mundo como de relacionarse, mm, como una forma de extender tu trabajo. Y un poco lo mismo que conversábamos antes, que tú das sí, pero recibes. total. Conoces gente, conoces tus competidores quizás, pero conoces los que te complementan, conoces partners, Mm, conoces lo que está pasando en la industria, conoces temas de política pública en el país. ujú, Entonces, recibes, pero también puedes aportar. mm, Y eso siempre lo vi como algo natural en todos los trabajos que tuve. Entonces, ujú. para mí Emprende tu Mente me cayó como una cosa más dentro de la que estaba metida Me hacía sentido. y que me hacía sentido y que me hacía crecer. Mm, Y de hecho, como consejo, yo siempre cuando hablo mucho con gente, me van a ver que gente me pide como para mentoría o cosas así, siempre les digo, en qué trabajas? ¿Y cuánto sales de la oficina? O los equipos que trabajaban conmigo. mm, Vayan a eventos, vayan a reuniones, salgan un poco de su día a día. A mí siempre me llama mucho la atención la gente que trabaja de la empresa para adentro. mm, Y de solo pensarlo me aburre. O sea, que tu trabajo sea hacerle una presentación al jefe del área al lado. No, o sea, tiene que hacerla. Pero además, presentación para clientes, presentación a un auditorio con gente que quiere saber, que quieres diversa. entregar, Mm, un poco más de diversidad, un poco. Y eso no ha sido una inquietud mía, principalmente. Quizás hay gente ya, que no le funciona, pero siempre ayuda. total. Y volviendo a este tema un poco de los espacios de networking, yo también, como experiencia personal, he formado varias comunidades de mujeres, entiendo la importancia, nos dedicamos acá al cine y al arte, entonces los contactos son primordiales. Y yo creo que también cualquier consejo a una persona joven o a cualquier edad, siempre es bueno tener contactos. Em, Me interesa hablar de manera no irrespetuosamente de la gente que te vende humo. Yo te conté ahí detrás de cámara que yo estuve en un momento en una startup y hacíamos eventos de networking y todo es muy bonito, muy interesante. Si a mí me invitan a un evento de networking, soy muy feliz porque qué ganas. Acá yo creo que compartimos esta cosa extrovertida de que podemos hablar con muchas personas y nos interesa. Pero sí, sigue pasando que hay gente que son los sandwichitos de palta, como te contaba, esta gente que vende humo, que va, come, saca una foto, te manda una solicitud en LinkedIn, perdón, porque no es Instagram, LinkedIn, y después al día siguiente o en los minutos después estuve acá en XYZ con Pepito, Juan y Diego en la foto de la selfie. Y eso a exterior puede generar mucha cosa buena. Mira esta persona que está movida, mira esta persona que conoce a tanta gente, pero como nosotros dos sabemos y la gente que nos está escuchando es muy falso.
¿Cómo tú, con toda tu experiencia, ya sea tendrás algún tip, podrás haber afinado el ojo y decir, esta persona me huele a que está vendiendo mucho humo? Danos tu experiencia. Mira, primero te diría que más que ser algo del mundo emprendimiento, es algo como del mundo de hoy. Ya, O ok, sea, yo creo que hoy día hay una cosa que es como el mundo TikTok, Instagram, total. ¿ya? O sea, van a comer a un lugar porque está de moda y porque es bonito para la foto. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he ido a lugares que están súper lindos decorados y Y la comida es más o menos. sí, Y están llenas. ¿Por qué? Porque las fotos salen preciosas. sí, pues son Es instagramiables. instagramable. Y van a discotecas y van a fiestas porque son instagramables. Y te da lo Sí. mismo se le va a pasar bien o mal, lo importante es la foto. Mm, Entonces, claro, ese fenómeno, el mundo del emprendimiento no está ajeno a eso. mm, ¿Ok? mm. Ahora, eh, uno cuando ya con más experiencia, claro, tú empiezas a preguntarle al emprendedor qué es lo que hace, qué lo ha logrado, qué cosa resuelve, Mm, qué solución tiene, con quién trabaja y te das cuenta rápidamente. Ahora, no todo es vende humo, ojo, sí, po. porque me refiero a no todo es vende humo cuando yo a lo mejor le puedo hacer esas preguntas a alguien y la persona está partiendo. Mm, A lo mejor tiene una idea, está en una etapa muy temprana. ujú. Entonces a lo mejor todavía no ha hecho nada, tiene solo un PowerPoint. Claro, Pero es bueno, una a lo mejor idea. ese PowerPoint es una buena idea y la está trabajando. Y a veces el poco esto como de venderlo un poco también ayuda a traccionar, Ujú, ayuda a que lo llamen. sí, Porque si una persona que nadie conoce, con un emprendimiento que nadie conoce, le pide reunión a un gerente de una empresa forestal para verle un servicio, pues es muy difícil porque uno le llama a tanta gente ofreciéndote cosas, sí. pero si te suena conocido la persona, entonces Mm, también hay una parte que es útil, o sea, que el hecho de darse a conocer. total. Ahora, vivir de eso y que lleves 5 años y que no has hecho nada y que solamente has subido 5 años de fotos, por supuesto. Ujú, Pero yo diría que es mucho menos esa gente que la gente que sí hace mm, cosas y que sí lo hace el publicarlo, porque ese reconocimiento le ayuda a mantener y a traccionar una máquina y a conseguir reunión y contacto. total. Es una cosa de guata, porque ya, por ejemplo, seguramente tienes muchos jóvenes que tienen muchas ideas y eso es bacán. Pero estas personas que no sé cómo explicártelo. Bueno, o sea, yo creo que todo el mundo conoce una y Sí, yo creo que uno desarrolla, como dices tú, un poco de aguata, de ese sí, feeling. sí. Y hueles cuando alguien está tratando de a lo mejor lucirse más Mm, de lo que realmente es. ujú. Se da. Y ETM, especialmente el ETM Day, que son 3 días, ¿tienen algo que los ayuda a combatir esto para que se siga manteniendo, ya sea la esencia, la- las ganas de que todo esto siga funcionando, que el espacio es de networking, que los espacios acá, me acuerdo que hay una rueda giratoria, hay carritos, hay muchas cosas muy bacanes que la gente puede empezar a conversar como bien es la promesa. Pero no sé si tienen aquí algo como un filtro o alguna estrategia para los que venden humo. Mira, primero están para exponer en el ETM Day, ¿Ya? hay postulaciones. Ya, hay un Entonces, criterio. exacto. Entonces, este año hay más de 1000 stands Ujú, entre emprendedores, startups que están partiendo, ujú, los auspiciadores, los partners. Hay más de 1000 stands en el parque. mm, Para los emprendedores, por ejemplo, para los startups, tuvieron que postular, ya, llenar una ficha, qué es lo que hacen, mandar sus datos, su página web, sus redes sociales. Y claro, hay un proceso de selección, de modo que el que está en un stand presente tenga base. ya. Y de hecho yo conozco gente que me ha llamado que tiene buenos emprendimientos que quedaron fuera lamentablemente por cupos. Ok, ¿Te fijáis? Porque también había un cierto cupo por área. El parque está dividido en zonas temáticas. sí. Entonces, habían ciertos cupos para fintech, para insurtech, para health. ¿Te Ok. fijas? Entonces, bueno, hay gente que quedó fuera porque había muchos candidatos. Entonces, Ujú, ahí se filtra. ujú. Obviamente, los speakers que traemos también es gente Está conocida, chequeada. por supuesto, porque esto es toda gente conocida. Tú con un speaker quieres hacer que atraiga gente. Y Total. atraer gente tiene que ser alguien que tiene un cierto reconocimiento. Ujú, ¿Te fijas? sí. Así que en realidad sí, hacemos un trabajo de filtrar de todo lo que es presentar y exponer. Ujú. Porque eso Ahora, mismo también es como llamativo, por supuesto. glamuroso, ¿no es cierto? Ahora, el que va al parque, el que va a recorrer, el que va a conocer o el que se inscribe por una mentoría, la verdad que eso es libre y lo puede hacer cualquiera. Ya, ¿Te fijas? Y, sí. y nuevamente, yo no creo que haya, o sea, a ver, la gente tiene que vivir, ¿no es cierto? Tiene que comer. No creo que nadie sea puro andar luciéndose en redes sociales. Yo creo que esa persona de algún modo u otro igual está buscando Está logrando comer con o algo. está tratando de hacerlo o está avanzando, a lo mejor no tiene las herramientas, por lo tanto una buena mentoría también lo puede ayudar. O Sí. sea, yo he estado en mentoría y he visto que realmente tú le dices, vas por un mal camino, creo que eso no es,
creo que busca por otro lado. Entonces, a lo mejor, claro, puedes darle algún tip que a la persona la haga Volver a estar. enmendarse Mm. o por último cambiar de rumbo. ¿Hubo algún momento que tú necesitaste a ETM sin tú ser el creador de eso? ¿O uno de los creadores? No, personalmente no, porque como te conté, durante 30 años trabajé para empresas y para Ujú. buenas empresas, por lo tanto, Sí, entre comillas, llegaba a fin de mes, bien. con- cosa que no es la vida del emprendedor. Ujú, Sí. ujú. Pero hay algo o que te toca a ti como una fibra personal. Sí, yo creo que esta multiplicidad de instancias de conexión Mm, en tantos formatos distintos, hay unas mentorías que son muy cortas, que son para buscar el partner adecuado o el financiamiento. Entonces tenemos la rueda, sí. y tú tienes 4 minutos para hacer un pitch, Ujú, pero vas a hacer 25 pitch en 2 horas. harto. Entonces ese es un pitch de cantidad, Mm, no de calidad. Lo que tú buscas es que en 4 minutos la persona que está al frente, en una temática, ponte tú la rueda de minería. mm, Entonces le vas a pitchear a 25 personas del mundo minero. Mi emprendimiento es minero. sí. Ya, de hecho, esto es real, digamos, mi Sí. emprendimiento tenía soluciones para el mundo de minería. Entonces, 25 personas me van a escuchar. Ujú, Son 4 minutos, no puedo decir mucho, tengo que tener un pitch preciso, ujú. Bien pero trabajado, con que bien. una, dos o tres me abran una puerta, Sí, me van a servir para sacar mi emprendimiento, para hacer un negocio, etcétera. ¿Te sí, fijáis? total. Otras actividades son mentorías, son largas, son de 20 minutos, 25 minutos, Mm, en que ahí vas a poder contar con mucho más detalle sí. y alguien te va a poder dar consejos más profundos. Ujú, excelente. Sí, mi papá también ha estado ahí en las mentorías. Es muy Sí. entretenido ese espacio. Hay casos notables, mira, ponte tú, Sí, yo cuéntanos. estoy a cargo de estas ruedas desde que 5 o 6 años atrás. Me paso los 3 días metido en la rueda y dirigiendo todo. Ujú, Y hay una emprendedora que es del sur, que tiene una solución para un tema que le sirve a las industrias y a las empresas. Entonces, el primer mm, año fue y se presentó. De hecho, no, me acordaba de su solución porque era bien ingeniosa, pero obviamente uno se lo olvida. El año siguiente volvió a la rueda de nuevo. Dijo, no, es bien. que el año pasado saqué 3 o 4 contactos con los cuales puedo hacer negocio. Mm, El año siguiente volvió a la rueda. No, es que ¿sabes qué está pasando? Que cada vez que voy a emprender tu mente, saco la cantidad de contactos que me dan al año. para seguir generando nuevos prospectos, nuevos Wow. negocios y abriéndome nuevas puertas, porque es un mundo súper difícil y esa persona la ha pasado mal porque ha sido duro. Sí, Pero gracias a estas instancias, abre unas puertas más cada año para seguir dándole. mira, qué bacán, qué lindo en verdad. Siento que, o sea, qué fascinante es este concepto de el asado masificado y los amigos y cómo nos podemos ayudar, como que todos entran en esa misma postura. Entonces, en verdad se nota la diferencia versus a veces unos espacios de networking diferentes. Quiero preguntarte tú con tu experiencia, obviamente, y parece redundante esa palabra, pero yo creo que tú has podido ver emprendedores en muchas realidades diferentes en Chile, ya sea de región como metropolitana, y comparándolo con un ecosistema ya sea muy California, eh, Silicon Valley, ponte tú, o Colombia, por darte un ejemplo así de diferentes países, ¿qué dirías tú que es el rasgo chileno en el emprendimiento que puede ser una fortaleza? Mira, tampoco soy un gran experto así en conocer todos los niveles. Lo que yo veo, lo que se ve de acá, digamos, Ujú, y lo que me tocó alguna vez trabajando en empresas internacionales, el emprendimiento que tú nombrabas tipo California ujú, es un emprendimiento muy venture capital oriented. O ujú, sea, en el fondo es ese concepto que a mí no me gusta nada, nunca me gustó, y por suerte está pasando de moda, que es esto de generar una empresa que se ve, que se vende como muy grande sí, para captar mucho capital, sí, para que te metan plata ujú, y puedes perder plata 5 y 10 años pero te la hasta, gastáis hasta como que la queráis. vas a hacer. Sí, Y fantástico porque efectivamente de ahí han salido tremendas empresas que vemos en el mundo hoy y la sí, han hecho. sí. ¿Te fijas? Y entonces, claro, a algunos les ha resultado, pero son muchos más los que no les ha resultado. Mm, Los que han quemado miles o millones de dólares, ¿no es cierto?, sí, en emprendimiento que se ha diluido y ha dilapidado plata de gente que ha invertido. Ahora, los claro. fondos de inversión viven de eso, saben que le van a apostar a uno y van a perder 9, o sea, van a Mm, apostarle a 10 y van a perder 9. sí, Pero es un mundo de emprendimiento que a mí no me gusta demasiado y que en Chile tampoco ha sido tan... masificado No, o porque en Chile los inversionistas son un poco más asegurados. ya. Igual probablemente en varios, en quizás 7 de 10, igual se pierde. Ujú. Pero no porque hubo una apuesta ciega por algo así como Romántico, glamuroso. metámosle plata o por total tarde, sino que
Porque claro, efectivamente es difícil emprender y a muchos no les resulta. Ujú, Pero yo diría que en Chile somos mucho más orientados hacia la operación de ese emprendimiento, al mm, fin que cumple, a qué soluciona, de claro, modo que la gente que le invierte, yo creo que en muchos momentos sientes que estás invirtiendo más en un negocio que en un emprendimiento, claro. cuando es lo mismo, Sí. o en una empresa. Ujú, ¿Cuál es la diferencia entre una empresa, un emprendimiento, una más antigua, más nueva, está partiendo, pero finalmente esa mirada de que, ¿qué estás solucionando? ¿A quién le estás solucionando algo? ¿Qué mm, problema resuelves? ¿Por qué tu solución es mejor que otras? ujú, Son un poco las que te aseguran que pueda tener un poquito más de sostenibilidad esa empresa, ese emprendimiento. total. Y ahí a lo mejor los capitales fluyen más. Mm, Yo creo que acá se mira mucho más en Chile, somos al mismo tiempo que se es más conservador, mm, los inversionistas son más conservadores y eso obliga a los emprendedores a ser también más aterrizados. total. Sí, pues más exigente, totalmente. En esa misma línea de pregunta, ¿qué te ayuda a ti personalmente a definir lo que es un muy buen emprendedor o un emprendedor ya sea con una marca ETM, por ejemplo? Un emprendedor ideal o alguien así como me gusta esta persona versus uno que posiblemente está en camino a fortalecer, a formarse en ese, perdón, en esa persona. A ver, hay ciertas premisas básicas que son un poco las que te nombré, ¿no es cierto? O sea, ¿realmente tienes un producto, un servicio Ujú, que a alguien le sirve? claro. Esa es la primera pregunta que siempre hago, Ujú, ¿ya? Yo tengo una formación que, como trabajé tantos años en tecnología, entre Microsoft, Google y Apple también trabajé, que como que los que hemos trabajado en tecnología o con tecnología, como que nos enamoramos de la tecnología. Entonces, muchas veces llegan emprendedores con tremendas soluciones tecnológicas, mm, tremendos desarrollos, unas apps increíbles, ujú, y tú le decís, súper bien, pero ¿quién está dispuesto a pagar? ¿Quién va a pagar por eso? mm, ¿Por qué alguien pagaría? Ya sea como auspicio, como usuario, como suscripción. No, pero mira que es increíble. Es increíble, quizás tecnológicamente hablando, sí, pero no cumple. claro. No vas a lograr ser sostenible porque nadie lo va a financiar. Entonces, como que lo básico es, bueno, ¿qué solucionas a quién por algo que haga algo que alguien está dispuesto a pagar por ello? Mm, Eso es como la base, ujú, ¿te fijas? Pero después también aparece la gama de los grandes emprendedores que yo creo que hay algo como de personalidad también detrás. ya. Te fijas que tú eres capaz de llevar a un siguiente nivel tu, tu emprendimiento y Ujú, capaz de entusiasmar. No sé, te pongo el caso de la cabeza Betterfly. Tú escucháis hablarlo y a la mayora y lo queréis comprar ahí. mm, Lo queréis comprar, el entusiasmo, las ganas. Y si tú empiezas a analizarlo un poco más técnicamente, hoy puede haber varios cuestionamientos, que pivoteó uno, dos, tres, que ahora sí, pucha, ya seguido, pero persistente, perseverante, entusiasta, eh, bueno para contar como una historia con un propósito, porque oye, mm, la salud, la gente que está buscando. Entonces, yo diría que eso te diferencia un poco al visionario, al emprendedor, así como que está en otro nivel, que ojalá logre unir los dos puntos. total. Un, Uno un sin el otro. emprendimiento que da, que entrega valor, que hace una diferencia, Mm, con alguien que es capaz de contarlo con mucho entusiasmo gana. Porque a veces pasa al revés, ¿ah? mm, Por eso yo no miro mal esto de alguien que vende mucho lo suyo cuando hay bases. Porque yo he visto tremendos desarrollos, tremendas soluciones y emprendimientos, mm, pero emprendedor de tan bajo perfil mm, que sabes que al final te van a comer igual. mm, Porque en el mundo de los negocios no siempre gana el mejor. No siempre gana el mejor. La mejor solución no va a ser la exitosa. mm, A lo mejor tu desarrollo es extraordinario y al lado viene alguien que es la mitad de bueno que tú, pero se supo vender, se supo mostrar, se supo buscar buenos partners, mm, generó confianza, le pusieron plata y te ganó y te pasó por encima. claro. En esa misma línea, ya que tú has hecho muchas mentorías, ¿cuál sería un ejemplo de el peor consejo que te han dado o que tú has escuchado dar a otro emprendedor? Chuta. No me acuerdo así como de consejo, pero sí esto de que hay que inflar las empresas para recibir plata. Ujú, Eso para mí es un pésimo consejo como filosofía. ya. Eh, Pésima visión, y se lo digo a la gente joven que está pensando en emprender, Ujú, eso de que voy a emprender 5 y 10 años, me voy a hacer millonario y me voy a retirar. Esos casos es uno en un millón. mm, En un millón. Si tu motivación de emprender es ganar plata, juega al Kino. O sea, es lo mismo. Creo que es ujú, más probable incluso. ujú, Que seas millonario ganas jugando Kino que emprendiendo.
Claro. Emprender es un camino largo, es un trabajo como cualquier otro, es hiper sacrificado y te va a tomar tiempo. Mm. Y puede que fracases. Lo más probable Entonces, es que fracase. claro. Entonces, yo cuando escucho a estos emprendedores jóvenes que dicen, no, y en 5 años estoy listo, Vendo. no, o les aconsejo. Ahora, a alguno le puede dar resultado, ¿te fijas? Mm, Pero es lo menos probable que pase y no puede ser esa tu motivación. mm. Y entonces encontraste que es un muy buen consejo que te gustaría dar, que no se agota como en su filosofía. Sí, yo creo que hemos estado conversando alrededor de eso, ¿no es cierto? Mm, De paciencia, resiliencia, mm, perseverancia. Hay que ver qué vas a hacer, a quién le sirve, ser capaz de no enamorarte de tu idea y si tu idea no es la que está solucionando, tienes que mm, ser capaz de cambiarla, ajustarla a algo que sí necesites, sí necesiten de ti, mm. tú puedas entregar. Entonces eso de no enamorarse de tu idea, pero sí tener la pasión, yo creo que es un buen consejo. Total. Hay otro consejo que yo doy que es un poco contraintuitivo y Ujú. hay gente que no está de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo conmigo mismo. Bueno. ¿Sabes que la gente que está terminando carreras de estudiar, que está saliendo de carreras, eh, podríamos llamar, más técnicas, tipo ingenierías, comerciales, negocios, está súper bien el bicho de emprender, pero si no tienes como una idea clara que te apasiona y que digáis, es que si no la hago ahora la va a hacer otro, no emprendas por emprender. Mm, Eh, Empléate, busca trabajo, trabaja en una empresa formal, ojalá una empresa grande, una empresa que tenga que te enseñe método, que te enseñe metodología, mm, que te enseñe lo que es un buen jefe, que te enseñe lo que es un mal jefe, que te enseñe lo que es colaborar con gente que no es tan amiga tuya, trabajar con partners. O sea, busca un trabajo normal para tu carrera y trabaja ahí por lo menos 2 años, 3 años. mm, Foguéate, aprende al alero de los que ya, de las empresas que lo han hecho. mm. Y después ve si quieres emprender, cómo quieres emprender. Te aseguro que la experiencia, o sea, yo los mayores errores que he visto, o los emprendedores más inocentes, son los que no han trabajado nunca. Mm. Porque salen a emprender y llega un momento se encuentra que no tienen herramientas Para. porque nunca lo vivieron. Claro. Total. Bueno, dicen que la mejor educación es haciendo. Eso va un poco con tu línea. Exacto. Sí. Y volviendo a lo que empezamos al principio de esta conversación, estos, no me acuerdo cuál fue el nombre, pero estos emprendedores 40, cincuentones, Seniors. seniors, tienen esa experiencia. Exacto. Entonces eso de alguna forma empieza con una base un poco más sólida. Por eso el emprendedor senior tiene mucho más probabilidades de éxito que el emprendedor joven, Mm, porque tiene más experiencia, porque se ha equivocado más veces, porque ha aprendido más de la realidad y porque además normalmente va a emprender en algo que se necesita, porque mm, él lo estuvo viendo. mm. Trabajó 20 años en logística Se y dio cuenta. sabe que hay una cosa de la última milla que nadie da el servicio, Mm, yo lo voy a hacer. ya. ¿Te fijáis? Casi como su dolor de cabeza Su dolor, él lo va a lo... solucionar y probablemente esa persona va a encontrar mucho más apoyo y le va a ir mucho mejor. Y a Claro, lo mejor no, y esta aspiración no es una aspiración de ser el startup que va a venir a Amazon y te va a comprar. claro. La aspiración es tener un negocio que te dé para vivir tranquilo, Mm, ojalá lo que te queda. ¿Te fijas? exacto, es verdad. Como nosotros dos venimos de alguna forma del mundo de las historias, el marketing es una historia que te venden, eh, los negocios también, yo por mi lado el cine, y cuando uno va a ETM Day o algún espacio, siempre viene con una historia que viene acarreando o viene a buscar su historia de éxito. ¿Hay alguna que hoy día te resuena o se queda contigo que significó mucho, o sea, te tocó, ya sea la historia de algún emprendedor o emprendedora, incluso si puede ser la tuya también, que, que de alguna forma como que ayuda o puede ayudar a alguien que nos está escuchando como un caso lindo, un caso más? Mira, te conté la historia de esta pequeña Sí, emprendedora del sur en el tema industria y minería, que mm, a mí me tocó porque dije, chuta, realmente estamos haciendo algo. claro, Pero por otro lado, tenéis a los tradicionales emprendedores chilenos que le ha ido bien. bien. Y, o sea, en un caso quizás está retrillado, pero es que realmente ha sido el tema de Notco, por ejemplo, Ujú, cómo nació, cómo desarrollaron su inteligencia artificial ahí para generar estos sabores y ujú, texturas que
fueran iguales a las comidas originales, Claro. pero en base a productos más naturales, y cómo están instalados ahora en Estados Unidos produciendo para grandes empresas, Mm, para grandes cadenas, sí, tomando una ola de cosas naturales entre veganismo o entre naturaleza o entre animalismo. sí. O sea, tomaron varias vetas ahí de gente que está dispuesta por ese tipo de productos o está muy interesada. Y, y ellos pasaron por ETM al principio, y no digo que gracias a ETM, sí, pero fueron una charla más, una carpa más Mm, en los tiempos de 3M, digamos, wow. cuando éramos 1000 personas un día, y ahí Ya. estuvieron exponiendo. Mm, Creo que ellos estuvieron exponiendo desde un principio, porque cuando nosotros ya partimos un poquito más formal, ya ujú. estaban, o sea, no estoy diciendo que es un Ellos. emprendedor que fue a ETM, vio la luz, no, No. pero estuvo con nosotros desde el principio contando, relatando en lo que iban y Mm, que no era la tremenda empresa que se han transformado hoy. mm, total. ¿Qué esperas que pase este año o que siga pasando este año con ETM? Mira, este año estoy seguro que vamos a tener un tremendo evento, vamos a seguir creciendo, como te decía, vamos a llegar como unas 50.000 personas. Mm, Y a mí lo que más me llena de orgullo, o sea, hay dos ámbitos, mm, uno más del ego y uno más de la satisfacción. mm, Del ego es el efecto wow. mm, No sé, llevo tantos años con esto que cuando veo a alguien que dice, me encuentro con algún conocido que no había ido antes y me dice, no puedo creer esto, mm, pero esto es impresionante, esto ni en, no sé, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguna parte de Sudamérica me ha tocado ir a algo tan enfocado en el ecosistema emprendedor mm, como esto. mm, Y qué impresionante, y pude conversar con tal, y vi al otro, y participé de la... mm. Ese efecto como que me llena, Ya. ¿te fijas? Sí. Y el otro es el efecto también ya como de resultado, así cuando la gente también te comenta y te dice, logré tal contacto, me Mm, conseguí la tarjeta de tal, mm, me junté con el gerente de compras de tal empresa, me dijo que lo llamara, que le mandara un mensaje, mm, me dio tres datos de no sé qué, conseguí a alguien que quiere que le piche para una inversión. mm. Entonces ya eso ya son cosas más concretas que se van produciendo. Yo creo que mi última pregunta, un poco para agarrarnos de esto último, yo creo que sin duda el tipo de persona que asiste a este tipo de evento quiere aportar. Y como bien dijimos en un principio, le hemos recalcado harto, tú entregas para recibir. A las personas que les cuesta compartir el dato por miedo, por ya sea una percepción errónea de la competencia, ¿qué es lo que tú le dirías? Mira, yo primero que los entiendo, Mm, yo sigo gerente marketing de un banco, créeme que todos los días, una, dos o tres personas te contactan por correo, por LinkedIn, por teléfono, por WhatsApp, por lo que ujú, sea, ofreciéndote algún producto, algún servicio. mm, Porque el banco, ¿cómo no va a necesitar tales productos de merchandise, o tal claro. agencia, o tal evento, o auspiciar tal evento, o Mm, auspiciar la kermés del colegio? Mira, y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Lamentablemente uno no puede responderle a todo el mundo. Yo me daba la lata a veces de responder, por lo menos los mails, ya los LinkedIn, esas cosas, no hay tiempo, que son demasiados, pero sí, yo entiendo que uno está sometido a una cantidad de demanda enorme. mm, Ahora, dentro de todos esos ofrecimientos, a veces hay cosas que son súper útiles. ujú, Si está esa agencia que te va a salvar cuando tenés con problemas de agencia. mm, Si está ese emprendedor que te va a dar un servicio que no se había mejor. ocurrido antes, o un producto de merchandising que nadie más tiene, o algo que te va a ayudar para ti en la forma personal. No todo va a ser en forma para tu empresa, puede ser algo para ti también que te sirva, o para Mm, un conocido. mm, Mira, muchas veces la gente, yo en estas ruedas que te digo que pasa la gente 4 minutos y va cambiando, he escuchado que gente dice, sabes que no, nada que ver con mi empresa, todo lo que me dijiste, pero tengo un cuñado mm, que no sé qué, que te puede ayudar. mm, Y pasa el dato. mm, Yo creo que siempre hay alguna forma de ayudar. sí. Y por otro lado, también el otro consejo es no asustarse. Si uno puede, no, y la gente está acostumbrada. Yo creo que es mucho más honesto a veces el decir, ¿sabes qué? No tengo cómo ayudarte, a el silencio. Yo creo que Mm, eso es lo peor, es el silencio, el no responder. mm, total. Entonces, bueno, creo que a la larga algo puedes ayudar, y si no, bueno, ser directo. Ujú, Y en el fondo, aunque ayudes, que sea chiquitito, te vas a sentir bien al final contigo mismo. total. Y en esa misma línea, esa gente que no le gusta compartir sus datos porque tiene susto que se los saquen, esa gente que no dice, ah, tengo un cuñado, pensó en alguien más, porque yo creo que lo bonito de ETM es que uno conversa con tanta gente y por lo menos yo soy esa persona que, ah, yo tengo una persona que te ayuda con, no sé, contenido, porque es mi área. O tengo una persona que, dueño de no sé qué cosita, que entonces yo siempre soy como de aportar, de conexiones, de networking, tú también. Pero hay gente que no, que le asusto, que tiene esta cosa como me van a sacar mis
clientes, mis datos. ¿Qué le dirías a ese tipo de persona? Que yo creo que a la larga, perderle el miedo. Mm, No se trata de entregar a diestra y siniestra, yo tengo que ser honesto, y tampoco ando repartiendo tarjetas así porque sé que me van a llamar y cuando ya veo qué lata, sí. que no tengo nada como ayudarle, porque Mm, la gente jura que uno tiene miles de contactos en cualquier cosa que te van a abrir las puertas y te van a dar la plata, ¿te fijas? Y entonces, ujú, a veces, claro, uno también se siente como muy incómodo mm, porque después no querés que te llamen para decir que no, mm, ¿te fijas? mm, Pero yo a esta gente, como dices tú, le diría que no tengan miedo, que no se trata de decirle a todo que sí, pero que estén abiertos a escuchar. Yo creo que mm, estar abierto a escuchar sinceramente, porque a veces mm, se cierran antes de escuchar. mm, Entonces, claro, esto o no. Pero abrirse a escuchar, y yo creo que aunque uno de cada 3 o 5 que se acerquen te toquen una fibra, mm. si les hay que, ya, llámame a este número, o mándele un correo a tal persona, o Súper, dame una oportunidad. Yo creo súper. que no hay que asustarse. Excelente. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti por la conversación, muy entretenida. Qué bueno.